Sí, Ya no se fue. Experimentarán, así es tu amor.
Buenos días, hermanos, amigos que nos acompañan. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Me da mucha alegría, siento un gozo en mi corazón porque hoy nuevamente nos volvemos a escuchar. Gracias, hermano, amigo, por estar conectado. Y hoy vamos a retomar eh, las clases que ya habíamos venido escuchando a lo largo de los domingos. Y de verdad que hoy iniciamos con este capítulo 8 lo que podríamos ver en el libro de Romanos como no sé si llamarlo un parteaguas en este libro, pero sí es algo muy especial. Es algo que debe de llenar nuestros corazones, hermanos. Debe de mantener nuestra vida espiritual siempre encendida, siempre con el deseo de escuchar cada vez más y más la palabra de Dios. Y antes de iniciar con la clase, quisiera pedirte que me acompañaras para orar, dejar el tiempo en manos de Dios, no sin antes darte la cordial bienvenida, amigo, si es que nos escuchas por primera, segunda ocasión. Siéntete querido, amado por Dios, porque estás aquí por algo. Estás aquí porque quieres escuchar de la palabra de Dios. Tu vida anhela escuchar buenas noticias dentro de todo lo que estamos viviendo. Y hoy Dios trae un mensaje muy especial. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito y alabado seas, bendito Padre que estás en el cielo. Dios, qué maravilloso es sentir que nuestros pulmones, Padre, respiran, que Padre nos has regalado un día más de vida, que Señor podemos abrir los ojos, admirar tus maravillosas obras, Padre, que Dios a través de nuestros oídos podemos escucharte, podemos saber que nuestros hermanos, nuestros compañeros de batalla están bien. Hoy, Padre, que se reúnen todas las regiones, Señor, en tu nombre. Te agradecemos, Dios, por toda la iglesia de Cristo, no solo en Chimalhuacán, sino en todo el país, en todo el mundo, Señor, porque sabemos que hoy se va a predicar tu palabra, Señor, y es lo más maravilloso que podemos tener hoy en día en nuestras vidas. Gracias, Padre. Utiliza este mensaje, Señor, para que pueda iluminar nuestras mentes, Señor, que pueda cambiar nuestras vidas, Padre, y que pueda ayudarnos a edificar cada vez más nuestra vida y hacerla más santa y hacerla más al carácter de nuestro Señor Jesús. Gracias nuevamente, Señor. Quédate en el control de este servicio. Ayúdame, Señor, a compartir el mensaje correctamente, Señor, y que, Padre, nuestros hermanos y amigos que están aquí escuchando, Señor, se lleven algo especial hoy y puedan practicarlo en sus vidas, Señor. Y al final, Señor, agradecerte por todo lo que nos das. Bendito y alabado seas, en el nombre de Jesús que te pedimos y oramos. Amén. Y hermano, como te decía, este capítulo 8, le pusimos un título que dice Vida en el Espíritu. Y te imaginarás qué especial es, como te decía, porque podemos ver que, Navani, ¿puedo cambiar yo las diapositivas? Sí, en un momento. Gracias. Te decía, hermano, es especial porque la vida en el Espíritu que Dios nos ha dado debe de ser algo totalmente radical a lo que ya conocíamos de nuestra vida anterior. Y mira, para empezar, quiero compartirte una escritura que, como vimos en el capítulo 7 y a lo largo de los capítulos anteriores, podemos ver que aparentemente en la vida de Pablo hubo, si así lo podemos ver, 3 periodos en su vida. El primero fue cuando hubo un tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, independiente, y dice la Biblia, perseguidor de cristianos. Él se describió en este periodo como irreprensible. Era un hombre que guardaba la ley escrupulosamente y pensaba que a través de ella mantenía una buena relación con Dios. En el segundo periodo de su vida es totalmente un encuentro con nuestro Señor Jesús. Comenzó en el camino de Damasco, cuando llegó a reconocer a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Pero entonces ahí fue cuando empezó
la lucha, porque trató de vivir su vida cristiana con sus propias fuerzas. Y cuando eso pasa, hermanos, amigos, fracasamos. Sí libró batallas violentas, pero al final fracasaba porque lo quería hacer en sus propias fuerzas. Luego descubrió que no había ningún bien en su vieja naturaleza humana. Y justamente esto es lo que nos marca el tercer periodo de su vida. Ese tercer periodo comienza a partir de este capítulo 8, cuando salió vencedor con una victoria completa, pero no la ganó Pablo, hermanos. Él no ganó esta batalla. Cristo fue quien la ganó y Pablo aprendió que el secreto del triunfo estaba en entregarse a Dios, en presentarse ante Él y permitiendo que el Espíritu Santo produjese en él ese fruto de la vida cristiana. Y al final del capítulo 7, que nos compartió nuestro hermano Gerardo, fíjate lo que dice en la parte final. Dice en el versículo 15, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No puedo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Pablo se dio cuenta, hermano, amigo, de que había en él una gran batalla sobre su naturaleza vieja contra la nueva vida en Cristo, y que el pecado que moraba en él lo tenía preso. Pablo aprendió en esta lucha que no había ningún bien en él, y muchos de nosotros podemos estar en esa posición, hermanos. También que en nuestra condición humana, podemos hacer algo que agrade a Dios, pero la verdad es que a veces no tenemos esa relación con la persona de Cristo. La vida en Cristo muchas veces no se ve en nosotros, hermanos, porque tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas, por medio de la carne, y como resultado caemos en hacer cosas que no producen algún fruto espiritual. Pero debemos aprender como Pablo. Él aprendió que en su débil condición humana no habitaba el bien. Y cuando aceptamos nosotros a Jesús como nuestro Salvador, recibimos esa nueva naturaleza. Y cuando pecamos, es nuestra naturaleza vieja la que actúa, porque nuestra naturaleza nueva no comete el pecado, sino que lo aborrece. Y entonces, esa parte interior de nuestra nueva naturaleza es la que nos hace sentir pesar y tristeza por lo que hemos hecho. Y vemos aquí en la imagen, ¿no? Cómo esta gran lucha que podemos tener a diario, hermanos. Y aquí la representa, ¿no? Desde la tierra llega la carne, pero desde el cielo llega el espíritu. Y mira, al final, Pablo se hace una pregunta, pero a la vez él mismo la responde. Dice en el versículo 24, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? ¿Y sabes qué se responde Pablo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesús. Pablo concluyó en este capítulo que hay dos naturalezas en cada uno de nosotros. En nuestra naturaleza vieja solo se puede servir a la ley del pecado. Y en la nueva, Pablo entendió que debía someterse a la ley de Dios y que ahora solo debe predominar en nuestras vidas esa naturaleza, hermanos. Para obtener una vida llena de victorias, debemos hacerlo no en nuestras propias fuerzas, sino por el poder
del Espíritu de Dios. Y mira, algo que antes de adentrarnos ya en el capítulo 8, que me parece interesante que entendamos, hermanos, es que el ser humano está compuesto por tres partes. Y fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te menciono esto, hermano, amigo? Porque fíjate cómo funciona cada parte. El cuerpo, nuestro cuerpo físico, es por el cual nos relacionamos con el ambiente. Nos relacionamos a través de nuestros sentidos, el gusto, el tacto, los ojos, el olfato, y nos sirve para relacionarnos con este medio ambiente en el cual nos movemos. El alma es la parte inmaterial donde reside nuestra voluntad, la mente y las emociones, hermano. Y es por la cual a través nos relacionamos unos con otros. ¿Por qué es importante? Porque si los seres humanos somos los únicos seres en este planeta, en este mundo, hermano, que tenemos un espíritu. Hemos escuchado hablar cómo los animales, los perros, las mascotas, si tú los regañas, se entristecen, tienen emociones, hermanos, porque ellos están compuestos de cuerpo y alma, pero nosotros tenemos algo poderoso en nuestras vidas, que es el espíritu. Y el espíritu es por donde nos relacionamos con Dios, a través de la comunión, a través de la conciencia, a través de la intuición. Todas esas partes que Dios ha puesto en nuestros cuerpos, hermanos, es la que nos sirve para poder estar en comunión y poder relacionarnos con Dios. Por eso es que es importante mencionarlo, porque ¿cómo vamos a poder tener una relación especial con Dios? A través del Espíritu. Entonces, es importante porque en el capítulo 8 se menciona más de 20 veces la palabra espíritu. Este espíritu que recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, hermanos. Y vamos a ver, ya adentrándonos en el capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al 6, dice, libres de toda condenación. Dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar el pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. En esos primeros versículos, hermanos, podemos ver la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Y resulta muy alentador ver cómo ya no tenemos ninguna condenación en nuestras vidas, hermanos. Porque la ley del Espíritu nos liberó del pecado y de la muerte. Estar unidos a Cristo es compartir la vida de Cristo, vivir de acuerdo a Cristo, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que la ley de Moisés no pudo hacer? ¿Qué es lo que los 10 mandamientos no podían hacer? No podían hacernos justos y santos delante de Dios, porque teníamos esa debilidad humana, dice aquí en estos versículos. Y al enviar a Jesús en esa misma condición y de esa manera,
condenar el pecado en su muerte, hermanos. Vemos, pues, que entonces, al recibir al Espíritu, amigos, hermanos, vemos que en primer lugar nos liberó de toda condenación. Hemos sido declarados justos a través de la sangre de Jesús. Nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Nos liberó de ya no vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Y lo mejor es que nos lleva, dice al final, a la vida y a la paz. Y eso es muy especial, hermano, porque cuando recibimos el Espíritu de Dios, inmediatamente nuestras vidas se llenan de una paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo el entendimiento. Vamos a leer más adelante en el versículo 7 al 17 y vemos aquí esas dos naturalezas, ¿no? La débil, la pecadora, y la nueva, cuando recibimos al Espíritu. La representamos aquí con el viejo yo, con el nuevo yo, y esa será una batalla interminable, hermano. A diario vamos a tener que estar viendo esta batalla en nuestras vidas. Y de verdad que debemos de poner todo nuestro esfuerzo por estar cada vez más cerca de Dios. Y dice los versículos del 7 al 17, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos de Dios, también tendremos parte de esa herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Y fíjate, hermano, podemos ver a manera de resumen que los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil son llamados enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque se preocupan por seguir las inclinaciones de esta naturaleza. Dice también que no pueden agradar a Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Y dice también que si viven o si vivimos conforme a estas inclinaciones, moriremos, hermanos. Moriremos espiritualmente. Mas, sin en cambio, los que viven conforme al Espíritu, vemos aquí que el Espíritu vive porque Dios nos ha hecho justos. Como te decía, la sangre de nuestro Señor Jesús nos hizo justos, hermano, delante de Dios. Dice ahí que nos dará vida, nueva vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque el Espíritu, a través del Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús, que vive en nosotros.
También dice que hacemos morir las inclinaciones de nuestra naturaleza débil. ¿Por qué? Porque dice ahí que a través del Espíritu que Dios nos ha dado, tenemos que hacer morir esas inclinaciones, hermanos. Que recibiremos, dice aquí, que los que hacen morir esas inclinaciones vivirán. Somos llamados hijos de Dios. Y dice ahí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, dice. Es un espíritu que nos lleve a tener miedo. Si no hemos recibido, hermano, y siéntelo así, un espíritu poderoso, porque es el Espíritu de Dios. Y lo maravilloso es que dice ahí que tendremos parte en su gloria. Vamos a continuar leyendo el capítulo, hermanos. En los versículos 18 al 27 podemos ver esta gloria de la que nos estaba hablando Pablo. Y dice, la esperanza de la gloria. Vamos a leerlos. Dice en el 18, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le queda siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Y fíjate, hermano, dice aquí que los sufrimientos, y Pablo los considera así, los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Ahora, ¿estamos seguros de eso, hermano? ¿Estamos conscientes de que esto que vemos hoy, de lo que tenemos hoy, no es nada comparado con lo que vamos a recibir una vez que estemos en la eternidad con Dios? Algo más grande, algo que jamás nuestros ojos han visto. Dice la esperanza que no habrá sufrimiento, que no habrá enfermedad, que las calles serán de oro. Hermanos, de verdad, cada vez que pienso en esto, mi corazón se llena de gozo. Y aquí Pablo nos dice que estos sufrimientos que hoy tenemos no serán nada cuando estemos allá con nuestro Señor. Dice ahí que la creación perdió su verdadera finalidad. Tenemos la esperanza de ser liberados de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar esa gloria que nos habla aquí la Escritura, hermano. La libertad que solo tenemos a través del Espíritu de Dios. Y dice aquí que tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Mientras llega esa gloria, tenemos que estar esperándola con firmeza en el sufrimiento, dice la Escritura. Entonces, hermano, no nos derrotemos tan fácilmente con enfermedad, con pérdida de cosas. Hay que aguantar firmemente, dice aquí Pablo, dice la Escritura. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice también.
porque no sabemos cómo orar. El Espíritu ruega a Dios por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y dice ahí que Dios examina nuestros corazones, como ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, hermano. Dios examina lo que está dentro de nuestro corazón, los anhelos más profundos de nuestra alma, de nuestro ser. Y vamos a pasar a la parte final del capítulo, hermano, donde Pablo nos revela a través de este pasaje la obra salvadora de Dios. Y vamos a leer ahorita, hermanos, lo maravilloso y perfecto que era ese plan de Dios. Leemos en el versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de esas cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y fíjate, hermano, como te decía, podemos ver en estos versículos la belleza, el orden, el plan perfecto de Dios. Hay que sentirnos, hermanos, amigos que nos acompañan, privilegiados por poder escuchar estas palabras. En primer lugar, dice, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dice allí, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todo lo que nos ha pasado hasta hoy, hermanos, amigos, y lo que nos seguirá pasando, Dios lo va a utilizar para nuestro bien. Lo que tal vez nosotros veamos como algo malo, Dios lo permite para nuestras vidas y para que sean edificadas de acuerdo a su propósito. ¿Creemos estas palabras, hermano? ¿Creemos que todo lo que Dios pone en nuestras vidas lo está utilizando para el bien de nosotros? Y fíjate cómo tiene un orden perfecto, de acuerdo a cómo fuimos llamados. Dice, a los que de antemano Dios había conocido, y dicen algunas escrituras, hermano, que Dios ya nos había llamado, nos había conocido desde antes que naciéramos. Y fíjate aquí, dice, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó, y a los que destinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que hizo justos, les dio parte de su gloria.
vemos esa secuencia perfecta de nuestro llamado, hermanos. Dios nos conocía desde antes que naciéramos y con base a ese conocimiento nos destinó. Y una vez que habíamos sido destinados, nos llamó el día que por primera vez llegamos a la iglesia. Una vez nos llamó Dios, así como hoy, hermano, amigo que nos acompañas, hoy has sido llamado por Dios a escuchar de su palabra. Y dice aquí que una vez que nos llamó, nos justificó a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y la obra, hermano, se completará cuando nos llame a su presencia y nos dé parte en su gloria, en la eternidad con Él. En estos momentos, más bien en esos momentos, cuando estemos en la eternidad con Dios, el paquete estará completo. Esto que hemos decidido tomar, hermanos, la vida cristiana, es un viaje todo pagado, si así lo podemos ver. Y ese viaje estará completo en la gloria de Dios cuando estemos en la eternidad con Él. ¿No es esto maravilloso, hermano, amigo? En estos momentos de nuestras vidas nos encontramos en la etapa de santificación, para que una vez que hayamos alcanzado la madurez espiritual, el propósito de Dios que nos menciona aquí, estemos disfrutando de esa gloria celestial. ¿No te maravilla este plan perfecto, hermano? Más aún, ¿no te maravilla ser parte de este plan perfecto? Dice aquí, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. ¿Lo creemos, hermano? Amigo, tenemos un Dios poderoso que nos protege. Dice también, si Dios no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos también junto con Él todas las cosas? ¿Crees que Dios pueda darnos todas las cosas que necesitamos, hermanos? Amigo. Entonces, cuando oremos, pidámosle cosas grandes, pidámosle sabiduría, pidámosle que nos dé más amor para compartir, que nos dé mucha paz, que nos ponga donde podamos explotar nuestros dones, que nos quite esa vida apática que tal vez tenemos y encienda dentro de nosotros ese espíritu valiente del cual nos habla aquí Pablo, el cual ya nos ha dado, hermanos. Dice también, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Si Dios es quien los hace justos. Y hermano, se me viene a la mente esa escritura que está en Lamentaciones 3, donde dice que todas sus bondades se renuevan todos los días, hermano. ¿Quién podrá acusarnos si hemos puesto nuestro corazón arrepentido en las manos de Dios? Dice más adelante, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro, la muerte? Nada, hermanos. Podrá separarnos de lo que ha destinado Dios. Y en todo esto salimos más que vencedores, hermanos. Y dice Pablo al final, está convencido que nada podrá separarnos de ese amor de Dios. Amigo que nos acompañas, la invitación es esa, que puedas tener una vida llena del Espíritu de Dios y que formes parte de ese plan perfecto que Dios ha iniciado contigo al momento de que estás aquí escuchando su palabra. Hermano, espero que esto nos sirva para sentirnos especiales y principalmente agradecidos con Dios y que ese agradecimiento nos lleve a tener una vida guiada por su Espíritu. A Dios sea la gloria, hermanos. Este mensaje es lo que hoy Dios quería que escucháramos. Acompáñame a orar. Vamos a tomar nuestra Santa Cena y vamos a agradecer por Dios, a Dios por la clase. Bendito Padre, Dios, qué maravilloso es escucharte, Padre. Qué maravilloso es escuchar tus escrituras, Señor, porque son la perfección, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras mentes, que tal vez no alcanzan a comprender muchas cosas de las cuales nos hablas, que pueda tener siempre un corazón, Señor, que podamos tener un corazón inflamado de ti, de tu amor, de agradecimiento por lo que has hecho por nosotros a través de Jesús. Y Padre, ayúdanos
que a través de nuestro Señor Jesús podamos dirigirnos a ti cada vez con más amor, con más necesidad y sobre todo, Dios, agradeciéndote con nuestros actos, con nuestras vidas, todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque enviaste a nuestro Señor Jesús y a través de Él nos justificaste, nos estás santificando a través de Él, Señor. Gracias por ese acto de amor, en ese sacrificio en la cruz, Señor. Bendice mucho el jugo, el pan, que simbolizan su sangre, su cuerpo partido, Señor. Y que nunca se nos olvide que todo lo que hoy tenemos es gracias a nuestro Señor Jesús, porque a través de Él es que recibimos todas las bendiciones que tú nos quieres dar, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor. Ayúdanos a todos a poner en práctica, como siempre, todo lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús es que te pedimos y oramos. Amén. Solamente para terminar, recordarte los anuncios más importantes, pues tenemos nuestro servicio este martes a las 7:30, como es costumbre, en el enlace se te hace llegar momentos antes. Hay una invitación para todos los adolescentes, 31 de julio a las 6:30, hora de la Ciudad de México. Hay un servicio especial para todos ellos. Ahí está el enlace, ya también por medio de sus servidores pueden hacerte llegar esta invitación. Y por último, pues una invitación para todos los solteros. Hay una serie de clases para todos ellos. El 16 de julio ya pasaron las primeras. Este jueves 23 y el próximo jueves 30 de julio tendrán otra clase. Ustedes, titulada Remueve tu corazón. Hermanos, esos son todos los anuncios. Ese es nuestro servicio, fue nuestro servicio de hoy. Muchas gracias a todos y la invitación sigue abierta a los tiempos de oración todos los sábados a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Adiós a la gloria. Hasta pronto.